Hoy vamos a empezar a hablar de la divina voluntad. ¿Qué es la divina voluntad? ¿De dónde salió la divina voluntad? Y es que tenemos nosotros una colección de libros que son 36 volúmenes, que en algunas ediciones vienen estos 36 libritos, que se llama El reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro de cielo. Se le fue revelado esto a Luisa Picarreta. Luisa Picarreta es conocida como la pequeña hija de la divina voluntad. No sé si han oído antes algo al respecto. Ella nació en 1865, el 23 de abril, domingo en Alvis, por la mañana. El mismo día la bautizaron, así era como se practicaba antes. En las tradiciones, un niño nacía y al mismo día venía el cura al hospital o a la casa y bautizaba. Eso era lo que era más importante. Entonces, nosotros, de alguna manera, lo que entendemos aquí es que el Señor la eligió a ella antes de que naciera, como ha hecho con todos nosotros. Nos asignó una misión. ¿Cuál es esa misión? No la sabemos. Pero en la divina voluntad, hago un paréntesis aquí, si ustedes alcanzan a oír unos tambores al fondo, es porque, no sé por qué, hay gente tocando tambores y tambores y tambores, pero no es que esté yo en ningún tipo de brujería ni aquelarre. Pero bueno. Entonces, en la divina voluntad, entender lo que le pasó a Luisa Picarreta, yo voy a hacer un resumen muy por encima. Luisa Picarreta fue una niña que desde muy chiquita, la atacaba el demonio. Porque el demonio vio en ella algo que el Señor quería hacer con ella. Muchas veces cuando vemos a ciertos religiosas o sacerdotes que desde chiquitos han tenido vidas como muy sufridas, han sido enfermos, han sido de muchas maneras, han sido perseguidos, no entendemos nosotros en nuestra dimensión qué va a pasar con ellos, qué es lo que los está afectando, pero tenemos que entender que el Señor ya tiene una misión para ellos. Y eso le pasó a Luisa. Luisa desde chiquita, desde los 5 años, ya ella era atacada por el demonio, pero ella tenía una especie de, no sé, era muy religiosa. Y ella, de miedo de lo que le estaba pasando, era devota de cuanto santo se le atravesaba. Si le decían que había un nuevo santo en el santoral, ella iba y investigaba y se ponía a hacerle novenas y oraciones. Entonces, claro, la niña esta desde muy chiquita se puso a orar a todos los santos. Imagínate, puso a toda la corte celestial a trabajar para ella. Abro un pequeño corchete aquí para explicar. Cuando uno le ora a un santo, lo que está haciendo uno al santo es que le está agrandando su cielo. Entonces el santo, en agradecimiento, si nos conviene, nos concede lo que nosotros queremos en esa petición. Hay un interés de por medio, y es que imagínate, si yo le rezo a San Antonio de Padua y todas las mujeres guapas del mundo y no tan guapas para conseguir marido le hacen la novena a San Antonio de Padua, joder, él corre a complacerlas para que su cielo sea más grande, ¿cierto? Eso es lo que él quiere. Entonces, con Luisa pasó algo muy parecido. Ella desde muy chiquita era muy enferma, era muy perseguida, hasta que un día, ella tenía como unos 18, 19 años, se levanta tarde en la noche y oye una gran gritería que pasaba por su balcón. Ella vivía en un segundo piso, en un pueblito cerca al mar Adriático que se llama Corato, en la provincia de Bari. Y ella se asoma por la ventana, por el balcón, y ve que este
griterío, al asomarse al balcón, ve a una multitud que está rodeando a nuestro Señor Jesucristo que va camino al Calvario. Y ella no entiende lo que estaba viendo. Ella lo que ve es que ve a alguien caminando con una cruz hacia el Calvario. Y en esa cruz, es cuando empiezan a tener todas sus imágenes místicas y sus revelaciones y todo eso. Y el Señor solo le dijo, hija, ayúdame. Desde ese momento, el Señor le trata de explicar, así como yo me he recluido en una hostia consagrada y me he encerrado ahí para que la gente acuda a mí hasta el final de los tiempos, yo te voy a pedir a ti en sacrificio que no te vuelvas a levantar de esa cama hasta que yo te lo diga. En sacrificio. Ella lo acepta y nunca más se vuelve a levantar de la cama. Nunca. Ella está postrada en esa cama, si no estoy mal, por 67 años. Y si no estoy mal, ella muere en 1947. Pero durante estos 67 años que ella va a estar postrada en esta cama, ella empieza a tener unos encuentros místicos con el Señor, con el arcángel San Miguel, con la Virgen, con su ángel de la guarda, con muchos santos que se le aparecen, pero sobre todo con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le enseña algo, le enseña que le va a revelar lo que será conocido como la teología o será conocido como la espiritualidad de los últimos tiempos, y esa espiritualidad es la espiritualidad de la divina voluntad. Entonces, entender que lo que va a empezar ella a recibir es lo que va a ser llamado por el mismo Padre Pío como una mujer que le será revelada unas verdades teológicas impresionantes a una mujer o a una niña que escasamente hizo primero de primaria. Ella era casi iletrada. Entonces le empieza a revelar todo un proceso de educación, le empieza a revelar desde la creación, cómo fue la creación, y no solamente se lo revelaba, la llevaba a presenciar lo que fue la creación del universo, la llevaba a todo eso, y ella va plasmando todas esas experiencias en esos 36 volúmenes. ¿Y cómo entender esto? Se entiende desde que ella en su aceptación hizo algo parecido a lo de la Virgen cuando dice, acepta el fiat divino en su vida. El Señor en estos 67 años le va a redactar los 36 volúmenes, y de esos 36 volúmenes han salido otros libritos que se han hecho muy famosos. Uno de estos libritos se llama Los giros del alma en las obras de la divina voluntad, que es este libro que yo tengo aquí. Es como casi un folletico. Y es como nosotros giramos con el Padre en la creación del mundo en esta oración. Luego, de ahí también, de esos 36 volúmenes, va a salir un libro muy lindo que se los recomiendo si lo pueden conseguir. Se llama La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, que son oraciones que hacemos sobre todo en mayo, durante todo el mes de mayo, pero los que somos marianos lo hacemos todo el tiempo, ¿cierto? Son oraciones, una oración diaria para cada día. Y ahora que estamos viviendo esta semana de pasión, hay un libro que les recomiendo siempre, se llama Las Horas de la Pasión. Está sacado de los 36 volúmenes. Pero ahora, empezar en esto, yo quiero centrarme hoy, por ser martes de la Semana Santa, en este libro, Las Horas de la Pasión. Antes de pasar a explicar volumen por volumen, porque yo voy a tratar de hacer como un repaso general de la obra
y luego ya en las clases iremos profundizando qué nos va diciendo cada volumen. Las Horas de la Pasión es un libro sacado de todos estos 36 volúmenes. Y estas Horas de la Pasión se rezan de una manera muy sencilla. Y hay una hora que se llama, esta oración que se llama preparación antes de la meditación. No es que el libro venga así, es que yo ya lo desencuaderné por obvias razones. Y al final, y luego viene primera hora, y luego está el ofrecimiento. Después de cada hora se reza esta oración. Ahora, ¿cómo se rezan las horas de la pasión? Ahora que viene el Jueves Santo, lo ideal es rezar, y esto es lo que yo les digo, como hijas del cura, y como los del grupo de Jesús, José y María, y todos los que nos están viendo a través de Zoom. Desde las 5 de la tarde del jueves hasta las 5 de la tarde del viernes, se reza una oración que en realidad no es muy larga, son 2 o 3 paginitas. En algunas 3 páginas, en otros es una sola. Entonces, a las 5 de la tarde empezamos nosotros y se reza. La primera hora se hace la oración de inicio. La primera hora dice: Jesús se despide de su Santísima Madre. Y ahí viene esa oración con meditación y con todo. Luego tenemos nosotros la segunda hora que se hace a las 6. Perdón un segundito que los tengo aquí ya separados. No me presionen. Ok. La segunda hora sería: Jesús se aleja de su Santísima Madre y se encamina al cenáculo. Aquí es muy bonito recordar que el Señor estaba quedándose en la casa de Marta, María y Lázaro. Y Él se estaba quedando ahí, que es un pueblito que queda a unas 2,5 kilómetros de Jerusalén. Betania, para los que no saben, quiere decir ciudad de pobres o lugar de pobres. Y él siempre que iba 2 veces al año a Jerusalén, se quedaba allí en esa casa de sus amigos. Luego, la tercera hora se va a llamar la cena legal, que es de las 7 a las 8 de la noche. Yo les voy a decir los títulos y luego les explico algo. La cuarta hora, que es de las 8 a las 9 de la noche, se llama la cena eucarística. La quinta hora, que se va a hacer reza, algunas son un poquito más largas, se va a llamar de las 9 a las 10 de la noche, primera hora de agonía en el huerto de Getsemaní. Esta hora es lindísima por las revelaciones que Él hace el Señor sobre lo que Él vio de nuestros pecados, lo que Él vio de cada una de nuestras almas. En la séptima hora, que va de las 11 de la noche del jueves a las 12 de la noche de ese jueves, está la agonía, tercera hora de la agonía en el huerto de Getsemaní. El Señor ora ahí durante 3 horas. Y aquí nos va explicando qué significa que Él sudó sangre, qué significa que Él vio nuestros pecados, qué significa muchas de las cosas que nosotros hoy estamos viendo. Y al final nos dice la conclusión de la agonía, cuando Él ya ve que se acerca Judas con los guardias del templo a arrestarlo. Y viene la octava hora, que es de las 12 de la noche a la 1 de la madrugada, que es la hora en que al Señor lo capturan en el huerto de Getsemaní. Sí, y esa octava hora se va a llamar la captura de Jesús. Después de esto viene, obviamente, la novena hora, que es de la 1 a las 2 de la mañana. Y se llama Jesús atado es hecho caer en el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, para los que alguna vez han podido ir a Jerusalén, era una especie de riachuelo con todos los desperdicios y las porquerías que salían de Jerusalén. Era un caño de aguas negras.
y el Señor cae en ese caño. Imagínense, a él le han dado por la cabeza, lo han cacheteado, le han dado con palos y lo hacen caer en ese caño de podredumbre, de porquería. Era el caño de Jerusalén. ¿Qué puede pasar por un caño sino nada, nada bonito? En la 10ª Padre, hora, ¿alguien habló? yo, Miguel. Dime. Padre, cada cosa que va pasando en cada hora representa algo que está pasando actualmente en el mundo. No, nosotros estamos recordando lo que le está pasando al Señor hace unos 2000 años. Ya. Cuando Él nos dice en la Eucaristía, haced esto en memoria mía, las horas de la pasión es quizá uno de los viacrucis más lindos que hay, porque es Él redactando cosas de cómo vivió esto para nuestra salvación. Pero es de una profundidad espiritual y teológica impresionante. Ahora, en la 10ª hora, que es de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana, Jesús es presentado a Anás. Imagínense la desidia que tenían, que llevaron el Señor a las 2 de la madrugada ante este sumo sacerdote para juzgarlo y que a la mañana ya estuviera condenado y sentenciado. No querían darle tiempo a nadie de que apareciera. Entonces, entender cómo va en esas 24 horas, cómo va evolucionando todo, es lo que nosotros tenemos que entender siempre cuando nos dedicamos a hacer las horas de la pasión. A la 11ª hora, Jesús es llevado a casa de Caifás. Aquí es bien interesante porque Caifás es quizá uno de los que más se movió atrás para llevar a Jesús hasta la muerte. Y entonces esto ocurre entre las 3 y 4 de la mañana. Eso es como un proceso, si nosotros estuviéramos viendo un proceso legal en el cual al acusado lo cogen a las 5 de la tarde, se lo llevan al primer fiscal, primero lo torturan, luego se lo llevan a un fiscal a la 1 de la mañana, luego al otro a las 2, luego al otro a las 3. Y ya quieren mandárselo a Poncio Pilato para dictar sentencia. De las 4 a las 5 de la mañana, Jesús es dejado en el patio del sumo sacerdote en medio de los soldados del Sanedrín. Ojo que todavía no ha llegado a manos de los romanos, ha llegado a los soldados del Sanedrín, del templo. Y de ahí es cuando a él lo meten en prisión. Entonces, de las 5 a las 6 de la mañana, Jesús está en la prisión, después de que lo han golpeado por todas partes. A él lo atan de las manos y lo cuelgan del techo de tal manera que apenas él puede apoyar la punta de los pies en el suelo. O sea, él va a pasar así prácticamente todo lo que queda de noche, casi que colgando, tocando con la punta del pie el suelo. Imagínense esta tortura, cómo no tranca la circulación de las manos, es que lo que fue esa tortura fue brutal. Aquí en esta 12ª hora él nos aclara eso. De las 6 a las 7 de la mañana, Jesús es llevado de nuevo ante Caifás para que Caifás lo mande a él ante Pilatos. Ya había amanecido. Esto ocurre de las 6 a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, Jesús es recibido por Pilatos y Pilatos se lo envía a Herodes. Herodes, recordemos que es el rey de los judíos, que era el títere puesto por los mismos romanos. Y Pilatos era, como decir, el encargado de toda la gente, el área de Palestina. Y de las 8 a las 9 de la mañana viene la 16ª hora, Jesús de nuevo, ante Pilatos, es pospuesto a Barrabás. En eso, cuando el Señor es llevado ante Caifás,
Caifás se lo manda a Pilatos, Pilatos se lo manda a Herodes, Herodes se lo vuelve a Pilatos y aquí lo traen de nuevo ante Pilatos y es cuando él dice, ¿a quién queréis que os libere? ¿Liberamos a Barrabás o liberamos a Jesús? Y el mismo pueblo que lo había alabado el domingo anterior, que había tirado palmas, que había tirado sus mantos para que pasara él en el burrito, ese mismo pueblo elige que liberen a Barrabás, un asesino, ladrón y revolucionario de los judíos. Y en esta Jesús de nuevo ante Pilatos es pospuesto a Barrabás, pero es cuando Pilatos, creyendo que si manda a flagelar a Jesús, ellos van a quedar contentos. Pero los soldados romanos lo que entienden es que tienen que flagelarlo casi hasta matarlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué pasó ahí? En la 17ª hora, que ocurre de las 9 a las 10 de la mañana, Jesús, después de esa flagelación tan brutal a la que él es sometido entre 8 y 9 de la mañana, los mismos soldados, también impulsados por ciertos judíos, coronan al Señor con la famosa corona de espinas, con esa palabra exeomo, he aquí el hombre. Y Jesús en ese instante ya es condenado a muerte. Cuando Pilato se lava las manos y dice, mire, yo no quiero nada que ver con esta sangre, esto es problema de ustedes los judíos, y si lo quieren matar, allá ustedes, pero yo no quiero tener sangre de él, pero de alguna manera lo entrega también a la muerte. En la 18ª hora de las horas de la pasión, que ocurre entre las 10 y 11 de la mañana, es cuando a Jesús le entregan la cruz. Y él lo primero que hace cuando le entregan la cruz es besarla. ¿Cuántos de nosotros cuando nos dan una cruz, besamos una cruz? Cuando nos dicen que la cruz puede ser un cáncer, la quiebra, una contaminación con coronavirus, nunca decimos, Señor, gracias por esta cruz, sino, ¿por qué a mí? Que es la pregunta que condenó a Lucifer. En la déjame ver. En la 19ª hora, Jesús, en la 18ª hora, Jesús es despojado de sus vestiduras, y en la 19ª hora, que ocurre entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía, es cuando a Jesús lo clavan en la cruz. A él lo clavan sobre mediodía en la cruz. Y ahí va a haber una serie de misterios que llegara a orar nosotros todos del jueves al viernes ininterrumpidamente, si nos levantáramos durante toda la madrugada, 5 minutitos en cada hora, a orar esto, las indulgencias que el Señor nos promete son inconmensurables. Por eso hay que estar en gracia para el Jueves Santo para hacer esto como Dios manda. Y luego, aquí vamos a entender cómo el Señor llama a las almas de todos los que ya han muerto. Y Jesús en este momento es cuando Él es clavado en la cruz. Es quizá el momento más emotivo, más importante de todo lo que nosotros vamos a hacer en las 24 horas de la pasión. En la 20ª hora, que va de las 12 a la 1 de la tarde, es la primera hora de agonía en la cruz. Y entonces empieza lo que nosotros conocemos como el sermón de las 7 palabras. Recordemos que el Señor estuvo 3 horas desangrándose en la cruz y colgado de la cruz clavado. Y durante esas 3 horas, para él poder respirar, tenía que apoyarse en el clavo que le tenía atravesados los pies para poder respirar. La humanidad hoy tiene un virus, el virus que nos quita la respiración. El Señor también sufrió
porque no podía respirar. Él estaba sin fuerzas, sin sangre, sin líquidos, y la posición en la cruz le impedía ya respirar. Entonces, eso era lo que el Señor nos quería enseñar en esa 20ª hora, que lo que Él pasó por nuestros pecados, no hubo un solo centímetro cuadrado del cuerpo de nuestro Señor que no sufriera. Fue muy fuerte, y por eso las horas de la pasión tienen el poder de indulgencia tan grande. En la 21ª hora, que ocurre de 1 a 2 de la tarde, eso es lo que se conoce como la segunda hora de agonía en la cruz, y donde Él dice su tercera, cuarta palabra, la tercera palabra que el Señor nos dice aquí, nos lleva a la cuarta palabra famoso de Eli, Eli, lama sabactani. Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la 22ª hora, que es la tercera hora de agonía en la cruz, es cuando ya viene la muerte, ocurre entre las 2 y las 3 de la tarde, y ocurre la quinta, sexta y séptima palabra prácticamente. Y ya viene la 23ª hora, cuando Jesús ha muerto, es traspasado por la lanza y su cuerpo lo están descendiendo de la cruz. Luego viene ya la 24ª hora, que es la que va a ocurrir entre 4 y 5 de la tarde, que es ya Jesús ya está en la piedra donde le están haciendo la unción, y es cuando ya lo sepultan, y es cuando terminan las 24 horas de la pasión. Pero centrémonos para esta Semana Santa. Si no podemos hacer de jueves a viernes todas las 24 horas de la pasión, tratemos de hacer las horitas durante los momentos en los cuales vamos a estar como conscientes en lo que es mañana miércoles, el jueves y el viernes. Y si no hemos tenido el libro de las horas de la pasión, podemos hacer el Vía Crucis. Pero la belleza de las horas de la pasión es que es Jesús mismo narrándonos cómo fue todo. Hay muchas revelaciones. Esto pertenece a lo que conocemos como una revelación privada. Pero curiosamente, es en la última cena donde se instaura el ministerio del sacerdocio. Nosotros, los sacerdotes católicos y apostólicos y romanos, renovamos cada martes en la misa crismal nuestros votos sacerdotales. Eso fue lo que ocurrió esta mañana, la ceremonia que hizo el arzobispo de Miami, en esa ceremonia privada. Es cuando se bendicen los aceites de los catecúmenos, el aceite de la unción y el aceite de los enfermos, con que se ungen los enfermos cuando se va a hacer el sacramento de la unción de los enfermos. Eso es más o menos. Hoy no me quiero alargar mucho porque creo que algunos van a tener preguntas. Ya la semana entrante empezaremos volumen por volumen, pero hoy quería centrarme en las horas de la pasión. Si alguien a través de Zoom o algo así tiene preguntas, nada, me las pueden hacer, o a través de las hijas del cura. Padre, ¿hay alguna diferencia de leer? O sea, ¿es más importante leerlo hora por hora, o uno puede agarrar el libro y leerlo corrido? Este no es un libro para leer de corrido. Se puede leer de corrido, pero es un libro más de oración y meditación que de lectura. Para lectura están los volúmenes. Pero estos 3 libros, la idea es que leamos cada día de ahora en adelante, después de la Semana Santa, ahora que venga la Pascua, leamos una horita de la Pasión, una horita de la Reina del Cielo y una oración de los giros del alma en el reino de la divina voluntad. Porque aquí le estamos orando a Dios Hijo, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, y pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María. Ok, pero eso sería después de la Semana Santa, ¿correcto? Sí,
Sería, sí, pero si los que puedan hacer las horas de la pasión desde el jueves a las 5 de la tarde hasta el viernes a las 4 de la tarde, van a quedar muy enriquecidos espiritualmente. El Señor nos promete que a través de meditar y orar su pasión, Él regala muchos dones. Lo promete en la Biblia, lo promete en los evangelios, lo promete en todas las advocaciones de la Virgen, lo promete en todas las revelaciones de los místicos. ¿Preguntas? Padre, las que están en YouTube meditadas es lo mismo que el libro. Sí, en YouTube hay unas muy bonitas hechas por unas monjitas en Ecuador con canciones y las pueden orar. Yo recomiendo siempre leerlo, que mis ojos lo lean, porque cuando yo veo YouTube, pues estoy pendiente de otras cosas. Sí, es muy bonito, es más fácil, es todo, pero leerlo, orarlo es más profundo. Padre, ¿es cierto que Padre Pío era sacerdote de Luisa Picarreta? Hay una tradición muy bonita que me contó Sor Asunta. Sor Asunta fue una niña que cuidó a Luisa los últimos años de su vida cuando ella era muy joven. Y ella me contó en una oportunidad que ella durante los últimos 3 o 5 años veía como un monje capuchino venía todas las tardes, confesaba a Luisa, era su director espiritual, se quedaba con ella, comían galleta y té juntos y luego él, después de estar 1 o 2 horas con ella, se iba. Muchos años después, en 1960 y pico, ella un día abre un periódico y ve que ha muerto el monje o el sacerdote que iba a todas las últimos 3 años donde Luisa, y se da cuenta que ese sacerdote era el padre Pío de Pietrelcina. Pero aquí entra lo milagroso. El padre de Pietrelcina nunca salió de Pietrelcina, nunca salió de San Giovanni Rotondo, mejor dicho. Entonces es cuando se comprueba la bilocación que él vivía. Y él se bilocaba y comía galletas y tomaba el té. Eso era lo interesante, o por lo menos eso era lo que ella decía que veía que hacían. Pero durante 3 años él la visitó todas las tardes. Padre, están preguntando que si ella no comía, que si Luisa no comía. No. Luisa durante los últimos años, desde muy joven, su única alimentación era la hostia y un poquito del cáliz de la sangre del Señor. Esa fue. Ella nunca subió de peso, ni bajó de peso, ni perdió peso. Siempre tuvo el mismo peso. Y al comienzo, cuando vean la biografía, van a ver cómo fue ese proceso. Y entender eso es muy bonito porque en ella se estaba comprobando la belleza de lo que era el alimento que es el Señor para todos nosotros. Y Luisa recibió las heridas de nuestro Señor. Ella fue estigmatizada y sus sábanas sangraban y todo, pero nadie veía nada en las manos porque Luisa le pidió que sus llagas fueran invisibles a los ojos del hombre. Pero ella siempre estuvo estigmatizada por el Señor. De hecho, sus sábanas se manchaban. Ella mantenía sus manitas con sangre, pero no había llaga. Esos libros se pueden bajar de muchas partes, pero yo les recomiendo tenerlo así, físicamente. Hay varias versiones. Hay unas versiones que tienen 2 volúmenes gordotes y eso, pero esta versión es muy práctica porque me deja rayar, subrayar, volver a pasar, porque el Señor nos va a decir, yo quiero, así como al estilo de las moradas de Santa Teresa, él al final, en uno de los volúmenes finales, nos va a decir, yo quiero construir un castillo en tu alma para que yo pueda habitar en él. Y los ladrillos de ese castillo son cada uno de los volúmenes de la divina voluntad. Esa es la teología de los últimos tiempos. Miguel, aquí, bueno, ¿puedes explicar lo que comentabas en algún momento, que Luisa no iba a ser como catalogada como santa? Esto fue una charla con el padre Pablo Martín, un padre español que fue de los que tradujo
los libros de la Divina Voluntad, de los 36 volúmenes. Y él hacía un estudio, perdón, bien profundo sobre que él decía que, y el Padre Pío lo dejó entrever, el Padre Pío la llamó a Luisa que ella sería la santa del siglo XXI, pero que sería la santa de las santas, pero que no sería santificada al estilo como es santificados los santos en el Vaticano, sino que él habló de una concepción, explicó algo que sería glorificada, o sea, de una vez en el cielo, más que santificada por los hombres. Padre, Dime. o sea que usted recomienda comenzar a leer las horas de la Pasión desde el jueves. Desde ayer, sino que yo sé que no se los he dado, pero el momento del año ideal para leer las horas de la Pasión es desde el Jueves Santo a las 5 de la tarde, porque viviremos con el Señor exactamente su pasión en el momento que la vivió. Desde que él se despide de su madre en Betania, se va a Jerusalén, va a la última cena y explica palabra por palabra todo lo que pasó. A mí me encantaría hacerlo, pero no sé si pueda hacer todas las 24 horas y no dormir, o sea, porque voy a estar más dormida que... Sí, pero es que si no hay sacrificio, entonces... No, yo el sacrificio lo hago, pero es que el sueño lo puede a uno 24 horas leyendo. La vida no es fácil. Lo voy a hacer y les cuento, a ver cómo me va. Bueno, tú solo hazlo. Gracias, Padre. Entonces usted dice que el Señor le dijo que no se levantara de su cama a partir de los 18 años. Más o menos, tenía como 18 o 20 años y ella, Entonces, de hecho, cuando ustedes vayan a Corato, en la iglesia donde está el cuerpo de ella, incorrupto, ella está en una urnita, el ataúd de ella es una urna de cristal y ella está sentadita ahí, usted ve una viejita sentadita con unos almohadones atrás. Ella, el cuerpo se le quedó así, porque ella vivía sentada, orando. Y ella, el cuerpito le quedó así. Pero una de las cosas lindas que me contaba Sor Asunta era que ella, cuando iba a cambiar las sábanas, ella nadie tenía que levantar a Luisa ni nada. Ella solamente jalaba la sábana porque dicen que ella levitaba sobre su cama. wow. Entonces, claro, así cualquiera. Padre, entonces ella no se levantaba, usted dice que ella comulgaba todos los días, entonces el sacerdote, como ella por obediencia no se levantaba, el sacerdote iba a su casa Todos los a días. darle la comunión. Todos los días. Ten en cuenta que Corato es un pueblo chiquito y antes los sacerdotes eran buenos, no como los que les tocaron a ustedes ahora, que tienen que pedir cita y todo eso. Pero Padre, ella, o sea, ¿cómo, no sé si es decir, cómo convence a un padre, pero si ella en verdad no tenía una enfermedad para tener que estar en casa, porque el sacerdote, como la creyeron de una vez, ¿cómo fue? No, espérate, no te adelantes. Por eso te digo que tienes que leer la biografía. Ok. A ella le hicieron guerra los mismos sacerdotes. Ah, ok. Ella entraba en estados de catalepsia y de rigidez y duraba como congelada como 3 días y la única manera de sacarlo de esos estados catalépticos era que un sacerdote fuera y la bendijera o le echara agua bendita. Entonces los sacerdotes en rabia no iban y ya duraba 8 días ahí sin comer nada, como muerta. Hasta que un día se dan cuenta que aquí hay algo. Y ella va a recibir varios confesores. Y hubo un confesor que se llama Santa María di Francia. Ese confesor lo hicieron santo a raíz de las cosas que le reveló Luisa. ¿No les parece interesante? Por lo que le hacía, por lo que Luisa le contaba, a él lo canonizaron. Es una belleza, ¿o no? El Papa Benedicto XVI llamó esta espiritualidad una alta teología. En el año 2010, cuando se hizo el jubileo del año por los sacerdotes,
que curiosamente fue el día que el año que yo entré al seminario, o que la arquidiócesis se equivocó y me recibió, ese año fue el año jubilar de los sacerdotes en todo el mundo. Y para inaugurar ese año, para clausurar ese año jubilar, perdón, el Papa puso un documento sobre las sillas de los 10.000 sacerdotes que habían ido y que estaban en la plaza de San Pedro. Uno de los documentos que puso fue a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida, que también es una belleza de espiritualidad, y el otro documento era los sacerdotes de Cristo de Luisa Picarreta, que es una recopilación de lo que hay en los 36 volúmenes de cómo el Señor habla de sus sacerdotes. Padre, Sí. usted mencionaba que todos los místicos han sufrido. ¿Ha habido algún místico que no haya sufrido, que no haya sido atacado por el demonio? Sí lo hay, pero no lo conozco yo. Pero no, de hecho lo hay. Hay muchos santos que han vivido una vida de santidad impresionante, pero si es místico, es muy difícil que el demonio no lo ataque. Mucho. La patrona de todos los místicos en toda la historia de la humanidad se llama Santa Gertrudis. Y, por ejemplo, usted ve cómo el demonio se le aparecía al Padre Pío cuando él era niño a manera de un perro bulldog muy malo. O si no vayamos muy lejos, a San Felipe Neri, como cuando él llegaba por las noches de los burdeles donde había rescatado muchachos y había sacado prostitutas de los burdeles, lo esperaba a la entrada de su iglesia y le daba unas muendas brutales. Y cuando lo cogía el Padre Pío le daba muenda. El santo cura de Ars. El santo cura de Ars, los que han tenido la oportunidad de ir a Ars en Francia, se han dado cuenta que la iglesia está aquí, al lado él tenía como una cocinetica en tierra. Y él tenía como 3 palitos con una olla colgando y ahí era donde cocinaba. Y el demonio, cuando él hacía esa sopa que comía, y le daba rabia, le volteaba la sopa y le incendiaba el rancho y todo eso. Ni manera de decir que le rompía los platos porque ni platos tenía. O sea, es curioso que muchas veces a estos santicos lo que menos les preocupa siempre es la comida. Padre, ¿y de qué otra manera el demonio atacaba a Luisa? O sea, ¿era simplemente cuando le... No, a Luisa la atacaba de múltiples maneras. Mire, ¿cómo será el ataque demoníaco tan fuerte que un día, cuando el Señor permitió, ya Luisa habían pasado muchos años, el Señor permitió que la atacara tan brutalmente que Luisa escupía la Eucaristía. La escupía, la botaba al suelo. El demonio no la dejaba consumirla y Luisa lloraba porque no podía consumir la Eucaristía. Pero eso no lo vamos a entender ahora hasta que no leamos los volúmenes, porque ahora suena como, ¿cómo así que escupía la Eucaristía? Porque estamos llegando a un momento histórico de Luisa sin haber analizado qué pasó antes, ¿cierto? Y eso es lo interesante. Tenemos que ver qué fue lo que pasó antes para entender por qué a Luisa le pasaba lo que le pasaba. Yo creo que por hoy ha sido suficiente y les dejo esto ahí. Voy a empezar a trabajar en el computador a ver si mañana antes de mediodía les he podido mandar a todos sus libros.